Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de clases de mecánica de la motocicleta en la sección de motores. Empezamos. Como veis, hoy vamos a hablar de la culata y vamos a ver de qué elementos está fabricado, cuáles son sus funciones principales, las partes que lo forman, etc. Para que sea más fácil de entenderlo y de explicarlo, os he traído una culata armada y otra culata totalmente desarmada para que así podamos ver las piezas que lo forman y ubicarlas en la propia culata. Bien, pues vamos a empezar a hablar por la propia culata. Las culatas normalmente están fabricadas por aleaciones de aluminio o por hierro fundido y tienen tres misiones principales. La primera es ofrecer un gran flujo de gases. ¿Eso qué quiere decir? La culata es la encargada de llenar correctamente el cilindro de gases frescos y de evacuar el propio cilindro de los gases ya quemados. Y eso es debido a que por un lado la culata incorpora el conducto de admisión, que es por donde entran los gases frescos. Aquí iría el carburador o el cuerpo de inyección, y por el otro lado incorpora el conducto de escape, que es por donde salen los gases ya quemados hacia el exterior. Aquí iría el tubo de escape. Para ofrecer ese correcto flujo de gases, el diámetro y la longitud de los conductos de admisión y de escape son calculados mediante fórmulas en base de la cámara de combustión, del diámetro y la carrera del cilindro, de la cilindrada, etc. La segunda misión de las culatas es ofrecer una correcta estanquidad en la cámara de combustión. La cámara de combustión es este hueco que se forma cuando el pistón está en el punto muerto superior y entre la culata. Las cámaras de combustión suelen tener una forma semiesférica, ya que son las que mejores características nos ofrecen, tales como un rápido frente de llama y además repartido uniformemente por toda la cabeza del pistón. Aunque también nos podemos encontrar cámaras de combustión en forma de cuña y cámaras de combustión en forma de bañera, aunque estas nos ofrecen otras características y son menos comunes de ver. Y para garantizar la correcta estanquidad, contamos con la junta de culata, que es colocada entre el cilindro y la culata. Hay de tres tipos: de papel, de goma y metálicas, siendo estas últimas las más comunes, ya sean de una lámina o multiláminas. Y la última misión de la culata es evacuar todo el calor generado por la combustión. Al igual que el cilindro, podemos encontrar culatas refrigeradas por agua y culatas refrigeradas por aire. Bueno, pues ya sabiendo las misiones principales de la culata, vamos a empezar a averiguar cuáles son las piezas que lo forman. Vamos a empezar a hablar por las válvulas. La válvula está formada por dos partes: la cabeza de la válvula y el vástago, y están colocadas en la culata de esta forma. Su misión es permitir o interrumpir el flujo de gases por los conductos de admisión para que lleguen a la cámara de combustión mediante este movimiento de apertura y de cierre. Luego encontramos el árbol de levas. El árbol de levas es el encargado de generar el movimiento para la apertura de la válvula. Mediante este piñón recibe el movimiento de la cadena de distribución. El árbol de levas va colocado en la culata así. Y con su movimiento, las levas, que son esta parte de aquí, empujan las válvulas. Para transmitir el movimiento del árbol de levas a la válvula, hablamos de estas piezas que se llaman balancines, las cuales reciben por esta parte el movimiento del árbol de levas y lo transmiten hacia la válvula. Aunque también podemos encontrar, como podéis ver, accionamiento directo. Como podéis ver aquí, el árbol de levas, el cual está la corona aquí, mueve, acciona los balancines, que a su vez accionan las válvulas. Para el retorno de las válvulas contamos con estos muelles. Ya pueden ser 2 o 1, dependiendo de las características del motor. Para que estos muelles no salten, contamos con estos sombreretes y estas piezas muy pequeñas, las cuales se llaman semilunas y aguantan el muelle con la válvula. Otro detalle de la culata y las válvulas es que por donde circula el vástago en la culata se llama guía de válvula, y al final de la guía de válvula se montan unos retenes para que no entre el aceite que circula por aquí a la cámara de combustión.
La forma en que se monta todo este conjunto sería de esta manera. Primero colocamos la válvula, después colocamos ambos muelles, colocamos el sombrerete y las medialunas irían en esa posición, haciendo fuerza con el sombrerete, colocaríamos el árbol de levas y colocaríamos los balancines. De esa manera el árbol de levas giraría, transmitiría el movimiento al balancín que accionaría la válvula. Todo este conjunto de piezas que acabamos de ver, las válvulas, los muelles, los balancines y el árbol de levas, se llaman distribución del motor. Hay tres tipos de distribuciones: la OHV, la OHC y la DOHC. La OHV hace referencia a que el árbol de levas se monta en el bloque del motor y mediante unas varillas se transmite el movimiento del árbol de levas a los balancines para que estos abran las válvulas. ¿Qué ventaja nos puede dar este sistema? Bien, su bajo coste de fabricación, ya que mediante un engranaje o una cascada de engranajes transmitimos el movimiento del cigüeñal al árbol de levas. Sin embargo, su desventaja es que tenemos demasiadas piezas en movimiento y a altas revoluciones podemos tener problemas de inercia, lo cual nos supondría una pérdida de potencia. El sistema OHC hace referencia a que el árbol de levas ya es montado en la culata, como es el caso de estos dos ejemplos, y así reduciendo las piezas en movimiento para evitar los problemas de inercia y permitiendo que el motor siga teniendo potencia a altas revoluciones. Los inconvenientes es el coste de fabricación, ya que necesitamos una cadena de distribución que sea lubricada para transmitir el movimiento del cigüeñal al árbol de levas. Por último, el sistema DOHC hace referencia a que se montan dos árboles de levas en la culata, uno para admisión y otro para escape. Por último, voy a comentar la importancia de un correcto diseño para determinar las características del motor en cuanto a potencia, par y revoluciones a las que saca la potencia y el par máximo se refiere. Primero, la importancia de los conductos de admisión y de escape. Esto es determinante en el rendimiento volumétrico del motor. ¿El rendimiento volumétrico qué es? Bien, el rendimiento volumétrico es con la eficacia con la que se llena el cilindro. A mayor rendimiento volumétrico, mayor potencia nos sacará ese motor. Para determinar un correcto rendimiento volumétrico es imprescindible un correcto diseño de los conductos de admisión y de escape. En el conducto de admisión es clave la velocidad que adquieren los gases de admisión, para así, en el tiempo que la válvula de admisión está abierta, entre la mayor cantidad de gases frescos. Por otro lado, en el conducto de escape es necesario que los gases de escape cojan la mayor velocidad posible para así evacuar el cilindro de los gases ya quemados para poder meter gases frescos. Como os he dicho en el conducto de admisión, para ello hay que calcular el diámetro y la longitud adecuada para calcular esa velocidad de gases. Otra cosa muy importante que determina las características del motor, sobre todo los cuatro tiempos, es el perfil y el alzado del árbol de levas, la cual determina cuánto tiempo está abriéndose la válvula, cuánto tiempo está abierta y cuánto tiempo está cerrándose. Sabiendo cuánto tiempo tarda la válvula en abrirse más la velocidad de los gases, sabremos cuánta cantidad de gases frescos entran al cilindro. También necesitamos calcular la dureza de los muelles de las válvulas, ya que si los muelles no son lo suficientemente duros para devolver la válvula a cierre, esta válvula siempre se quedaría abierta, lo cual nos perdería compresión, nos perdería potencia. Por lo tanto, siempre necesitamos un muelle sea lo suficientemente duro para mantener la válvula con el árbol de levas. Por ello hay motores, como es este caso, que montan doble muelle, uno más grande y otro más pequeño colocado en el interior, para así siempre mantener la válvula apegada al árbol de levas. Otro factor determinante en las características del motor y que va en base a la culata es, como os he dicho, la forma de la cámara de combustión, la cual también tiene que crear un gran torbellino dentro del cilindro para que ese torbellino mezcle las partes de aire con las partes de gasolina y así ofrecer una correcta combustión. Además, la forma de la cámara de combustión tiene que encarar ese torbellino a la ubicación de la bujía, para que así salte la chispa en medio de ese torbellino. Y hasta aquí el vídeo de la culata. Espero que más o menos os haya quedado claro cuál es su función, cuáles son sus partes
Y aún así, si te ha quedado alguna duda, puedes dejármelo en la caja de comentarios o mandarme un correo electrónico que os dejaré en la descripción. Y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo.